te invitamos a conocer a Gloria del Hierro García, quien cursó estudios en Mercadotecnia y ha tomado diversos cursos y diplomados como el de Experiencia del Cliente, en el que está enfocada actualmente. En su desempeño profesional, destaca el ser actuaria, con más de 30 años de trayectoria en el sector asegurador, especializada en desarrollo de productos, estrategias comerciales y atención al cliente. La preparación de Gloria le ha permitido ser líder de equipos de alto desempeño y ocupar diferentes posiciones en áreas comerciales, de servicio y de estrategia. Por su perfil mercadológico, siempre ha buscado atraer, fidelizar y retener clientes. Una de las aportaciones más relevantes de Gloria del Hierro a las empresas es su enfoque en proveer soluciones basadas en el entendimiento profundo del cliente, la innovación en servicios y el desarrollo de estrategias que generen impacto y crecimiento sostenible, logrando la satisfacción del cliente y fomentando la lealtad hacia la empresa con un 92% del Net Promoter Score y un 91.6% de índice de conservación. Ha participado en diversas empresas, siempre con un enfoque innovador. Acompáñanos a platicar con nuestra invitada de hoy. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y tenemos la fortuna de contar con Gloria del Hierro. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que vamos a hacer una charla muy interesante porque es un sector que nunca vemos. Y a lo mejor muchos se han de preguntar de qué se trata. Pues se trata de prevenir. Se trata de generar realmente conciencia sobre temas de transporte que nunca vemos y que el impacto que se puede tener en la sociedad es altísimo, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿No? Gracias. Bienvenida, Gracias, bienvenida. Lulú. Gracias. ¿Y quién es Gloria del Hierro? Pues yo soy, Gloria del Hierro, obvio, pero soy una persona que se dedicó a estudiar. Yo estudié actuaría, a mí me gustaban mucho las matemáticas. Y la carrera de actuaría, una de sus ramas termina siendo siempre los seguros. Los actuarios trabajan en finanzas, trabajan en economía, pero la gran parte o una buena parte de la formación que tenemos tiene que ver con probabilidad, con estadística y con seguros, ¿no? Y en la universidad varios de los maestros que tuve se dedicaban a trabajar en compañías de seguros. Tengo también un papá que trabajó, sigue trabajando todavía en compañía, ya no trabaja en compañía de seguros, pero es asesor. Y pues los seguros han estado alrededor de mi vida profesional, ¿no? Entonces, desde la universidad entré a hacer servicio social a una compañía de seguros y toda mi carrera laboral ha estado en este sector y en diferentes ramas del sector, porque trabajé en seguro de personas, trabajé en seguro de gastos médicos mayores y ahora pues trabajo en una empresa que se dedica, como bien dijiste, a prevención, pero básicamente a la cobertura de transporte pesado en México. Que además es un tema que lo vemos lejano, ¿no? O sea, yo creo que a veces la ciudadanía piensa y sobre todo lo vemos como lejano y decimos, bueno, no nos afecta. Claro que nos afecta cuando empiezas a entender el tema de lo que significa el transporte pesado, y cuando hablamos de transporte pesado hablamos de trailers, hablamos de madrinas, hablamos de, o sea, son transportes que finalmente los vemos de manera permanente en las carreteras y no sabemos realmente cómo se trabaja, cómo se opera, cómo los siniestros llegan a marcar vidas, cómo estamos hablando de condiciones a veces complejas, muy complejas, y cuando tuve la fortuna de que me hicieran favor de manera circunstancial, a mí me pidieron en la Cámara, la presidenta me pidió que yo fuera a ese evento. Cuando estuve en ese evento, la verdad es que yo quedé sumamente impactada. Y quedé impactada porque dije, es que es cierto, o sea, realmente nosotros lo vemos en función, yo lo veo en función de llantas, ¿no? Y yo digo, no, bueno, realmente el volumen de llantas que se consume en ese segmento es altísimo. Sin embargo, cuando tú empiezas a darte cuenta de que cómo tienes que trabajar y entender el tema integral
lo que viene siendo el transporte, es cuando te das cuenta de las grandes oportunidades que existen, no solamente de manera empresarial, sino de manera humana, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Y el hecho de que tú estés, fíjate, cuando te conocí ahí, y yo dije, pues, digo, la verdad es que desde comercializar un seguro, que es un intangible, que es complejo, la gente no entiende la importancia que tiene un seguro, ¿no? Y a mí me gustaría que le platicaras a la audiencia la importancia que eso tiene, porque además muchos dejamos de lado el pago del seguro o no le damos importancia, decimos, bueno, eso después, ¿no? En algún momento voy a contratar un seguro de auto, en algún momento voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores, en algún momento voy a... No, y no lo hacemos, ¿no? Sí, sí, tomando un poco el punto del evento en el que estuvimos la semana pasada, pues cerca yo creo que del 95-98% de todo lo que consumimos, de todo lo que usamos llega tarde o temprano a través de un camión a nuestras casas, ¿no? Quizá llega al supermercado, quizá llega a la tienda, quizá llega a una agencia de coches, a una agencia de llantas, como mencionabas, pero cerca del 98% de todo lo que usamos llega por un camión. Entonces sí es un sector importantísimo en la economía. Para los que vamos y venimos, porque lo platicábamos ese día a la Ciudad de México o que nos trasladamos en carretera a otros lugares, pues sí, probablemente ir junto a un tráiler no es lo que uno quisiera, ¿no? Se siente uno expuesto a un riesgo, pero la realidad es que para ellos y sin ellos no podríamos movernos, ¿no? No podríamos tener todo lo que tenemos. Entonces, si es un sector malentendido, si es un sector muy descuidado, como lo mencionaste al inicio, todo un análisis atrás para lograr prevenir riesgos, para hacer del mundo un lugar más seguro, es nuestra misión. Y lo que buscamos es precisamente cómo prevenimos el riesgo, evitamos el siniestro del camión, pero siempre sobre un camión va una persona. Y siempre una persona normalmente está ligada a una familia y lo que se busca es cómo mantengo el núcleo familiar y cómo puedo yo mantener a esta persona trabajando en las mejores condiciones de salud, psicológicas, de capacitación para evitar un siniestro, ¿no? Y en cuanto a lo que comentas de los seguros, los mexicanos somos curiosos, ¿no? Siempre creemos que es como, no voy al doctor porque qué tal que me encuentra algo, no compro un seguro porque lo más probable es que si lo compro me va a pasar algo. Se nos olvida que la prevención es prevención como tal, no es mal agüero, ¿no? Entonces, sí, comprar un seguro o vender un seguro es un intangible y como te lo comentaba o lo comentaba yo en la mesa ese día, además es un intangible que no quieres adquirir porque cubre algo que no quieres que pase, pero es totalmente necesario y el objetivo de los seguros es proteger el patrimonio de las familias, ¿no? No, las compañías de seguros pues no son ni fundaciones, ni asociaciones que se dedican a la beneficencia, ¿no? Son negocios, pero finalmente a mí algo de lo que más me llama la atención de trabajar en el sector seguros es precisamente que es un negocio que protege personas, ¿no? Donde todos los actores que participan en este negocio tienen algo que aportar y algo que ganar, obvio, ¿no? Pero finalmente es con la finalidad de proteger un patrimonio, ya sea el que si yo falto, pues mi familia no se quede sin sustento, el que si yo me enfermo, pues no tenga que vender mi patrimonio para cubrir una cirugía, si tengo un coche, lo mismo, ¿no? Que no lo pierda, si daño a alguien, que pueda yo resarcir el daño sin poner mi patrimonio en riesgo, etcétera, ¿no? Sí, es que yo creo que ese es el gran tema, cuando tú haces el tema de prevención, y es cierto, o sea, la gente dice, es el comprar un seguro, la idea es no usarlo. Exacto. O sea, ese debiera de ser de entrada el pensamiento de todos nosotros, ¿no? Compras algo para no usarlo, compras algo para estar previniendo cualquier situación. Pero realmente cuando nosotros hablamos un tema de oye, yo quisiera que nunca pasara un tema, y lo platicaba en algún momento con una persona que precisamente vendía el tema de seguros de vida y seguros médicos, ¿no? Realmente
nos encontramos ante situaciones en donde si por alguna razón no se tiene un seguro, pues lo que estamos previendo, lo que se está pudiendo en algún momento tener en el futuro es una incapacidad para resolver problemas, ¿no? Sí. Y tú dices, no, o sea, necesitamos hacerles sensibles a la gente y seguramente has de haber tenido muchos casos en donde obviamente ese seguro salvó la relación familiar. Hay un dicho muy cruel que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana, y sí, es un dicho cruel. Sí. Porque se dice con mucha facilidad, decimos, no, no pasa nada, sí pasa. Tenemos que entender que cuando pasan las cosas, realmente arrasan con todo, ¿no? Cuando tú hablabas acerca de proteger el patrimonio, mucha gente dice, bueno, es que los males son para remediar, los bienes son para remediar los males, ¿no? Sí. No, no es así, no debiera de ser así, ¿no? Porque el hacer un patrimonio por parte de las familias realmente es complicado. O sea, no se hace de un día para otro, se hace de manera permanente, es el ir construyendo poco a poco el patrimonio de cada familia, y no puedes poner en riesgo lo que pertenece a la familia, lo que le va a dar esa tranquilidad a la familia, ¿no? Sin embargo, la gente dice, no, es que no importa, yo me deshago de las cosas para que tú estés bien. La idea no es esa, ¿eh? O sea, bueno, que además, es muy romántico esa parte, pero no es así, ¿no? No, no es así. Además, la liquidez, o sea, ¿en qué momento puedes, ok, vendo la casa, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a vender la casa? Para poder tener esa liquidez, ¿no? Por ejemplo, ahora que pasó la pandemia del COVID, los casos de COVID en un inicio, el promedio eran 300, 450 mil pesos. En un inicio, las primeras semanas. Pero conforme la crisis se fue haciendo mayor, hubo casos de 10 millones de pesos. Casos que yo no tengo 10 millones de pesos en el banco. Y si los tuviera, pues estaría yo mal, porque tendrías que tener el dinero trabajando, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas 10 millones de pesos para pagar la cuenta de tu esposo que está en el hospital con un respirador? O sea, pocas personas lo tendrían. Y, por otro lado, la prima del seguro no te va a costar eso, ¿no? Entonces, es una inversión inteligente, ¿no? A veces lo podemos percibir como un gasto, pues sí, pero es una inversión inteligente. Y así es como hay que verlo. Ahora, no todos podemos pagar un seguro de gastos médicos mayores, pero hay opciones, igual que en los coches, ¿no? Hay opciones donde yo podría trabajar con mi agente de seguros para construir lo que puedo pagar, ¿no? Y entonces es mejor tener un pedazo de algo que no tener nada, ¿no? Y regresando un poco a lo del COVID, pues incluso en las instituciones públicas ya no había cupo, ¿no? No había lugar, entonces la solución eran los hospitales privados, pero a estos costos. ¿Cuántas personas pueden acceder a esto? Y bueno, fue una pandemia. Sí. Sin embargo, y obviamente la pandemia impactó el tema de desarrollo económico, impactó las vidas de las personas, impactó la forma de ver la vida. Y algo que pasa, y no me dejarás mentir en ese sentido, es que se nos olvida. Claro. O sea, ya pasó y se convierte simplemente en una anécdota. Sí. Y dices, no es una anécdota, es una realidad. Estamos expuestos a muchas cosas de las cuales nosotros no tenemos ni idea, porque hay enfermedades que realmente no las tenemos contempladas. El COVID fue una de ellas, ¿no? Y creo que ha sido de manera permanente algo que tenemos que estar buscando y entendiendo que no podemos dejar pasar las cosas así. Y cuando yo lo digo, es solamente para que, vamos a cerrar ya este primer segmento, pero yo sí quisiera recordarle a nuestra audiencia que no soslayemos prácticamente el tema de prevención. Bueno, pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y regresamos.
Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Gloria del Hierro. Y la verdad es que yo me preguntaba cuando decías que a ti te gustaban las matemáticas y tomas la decisión de estudiar actuaría. Y que la vida te lleva por circunstancias mismas de tu familia y de tu papá y también en su momento de los académicos que te estuvieron enamorando acerca del tema de seguros, ¿no? Sí. Y yo creo que has encontrado diferencias en cada uno de ellos, ¿no? Porque debe de ser muy apasionante, porque al final trabajas con personas, al final lo que haces es servir a las personas, ¿no? Sí, de hecho eso es quizá parte de lo que más me gusta, como comentaba yo. Uno puede trabajar de lo que sea, ¿no? Pero en los seguros finalmente haces... No vayas a decir hasta de conductora, ¿eh? No. No, bueno... También. Y vimos en la plática que tuvimos la semana pasada que la vida de Clara, que fue la persona de la que vimos un documental, pues no estuvo fácil, su decisión no estuvo fácil, pero escogió una profesión finalmente porque también pudo haberse dedicado a algo muy diferente, ¿no? Aprendió algo muy difícil, conducir un camión. A veces no podemos ni conducir, a veces no te puedes ni estacionar, ¿no? En un coche normal no me imagino un camión. Y pues bueno, sí, yo los seguros lo que más me atraía es, sí, como mencionaba yo, es un negocio, pero es un negocio que hace el bien. O sea, finalmente las empresas de seguros terminan asumiendo riesgos, terminan pagando gastos carísimos. Sí, también tendrán su fama de que no pagan, yo ahí difiero, ¿no? Porque yo lo he visto, yo tengo creo que ya voy a cumplir 35 años en seguros y esa otra parte no me ha tocado. Sí, los contratos son estrictos, sí, hay exclusiones, ¿no? Pero si tú lees bien tu contrato, no hay forma de que lo que esperas que pase no pase, esté en un contrato, ¿no? Y me gusta precisamente eso, el que es un negocio que tarde o temprano rezarse una pérdida, nunca van a reemplazar un familiar, un seguro de vida pues no te va a regresar a tu ser querido, pero te va a permitir tener un desahogo económico en lo que asumes tu pérdida y te reenfocas, ¿no? Entonces, por eso es que me quedé acá, ¿no? Ahora, lo que es curioso es que los actuarios terminan en las áreas técnicas de las aseguradoras y pues yo siempre he estado en áreas o comerciales o de servicio o de marketing, ¿no? Mi perfil probablemente se prestó a ir por esos caminos y es donde siempre he estado, ¿no? ¿Cuál de esas tres áreas que has estado ha sido la que más te ha apasionado? A mí lo que más me gusta o lo que más me ha gustado es desarrollar estrategias, marketing, conocimiento del cliente, estrategia de servicio a cliente, estrategias que tengan que ver con cómo como compañía me acerco más a tus necesidades, cómo puedo satisfacerlas mejor, cómo puedo, a veces es con un pequeño ajuste, puedo llegarte mejor y servirte mejor, de tal forma que sea como más humano y más cercano y sobre todo más efectivo las estrategias que hace la compañía. Eso es lo que a mí más me gusta, hacer estrategia. ¿Cuál ha sido la estrategia que más te impactó? Y te estoy haciendo esta pregunta, yo generalmente la verdad es que siempre la tomamos aquí más como charla, sin embargo a veces yo creo que la parte técnica y el entender ese vínculo entre lo que viene siendo el seguro prevención, entendiendo esto como algo a lo cual tú le estás aportando, y lo dijiste bien interesante cuando dices, una gente puede pensarlo como gasto, pero realmente no es un gasto. La verdad es que se termina siendo una inversión para mejor, una inversión que dentro de toda la connotativa que esto signifique, porque hablemos, por ejemplo, de lo que viene siendo un seguro de vida, en donde dice todo el mundo, pues el seguro de vida es un seguro de muerte, ¿no? Sí. Y todo el mundo lo dice y lo decimos como tal. Pero lo que sí va a hacer para la gente, para los deudos, es mitigar ese dolor, ¿no? Es mitigar un poco el que no estés preocupado y ocupado en qué voy a hacer, sino yo ya tengo trazado una oportunidad para poder sacar, dicen también, hoy esta va a ser la entrevista de los dichos, ¿no? Dicen que las penas con pan son buenas, ¿no? Entonces, obviamente es cierto. O
O sea, es menos complejo, menos difícil, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que, por ejemplo, ahorita contesto tu pregunta, pero hablando del seguro de vida, ¿no? Cuando a ti te asesoran o un asesor calcula una suma asegurada de vida, debiera de ser suficiente como para que tu familia absorba 3 años de gastos, mínimo. Y de ahí para arriba, pues lo que quieras dejar, ¿no? ¿Y por qué está calculado así? Pues está pensado precisamente por lo que dices, entre que tengo el duelo, entre que no sé qué voy a hacer, igual pensando en las familias de antes donde quizá nada más había un ingreso y yo me quedaba como ama de casa y me quedaba con mis hijos y demás, pues no tengo una profesión o no he trabajado nunca, entonces esto permite que agarre yo pues el toro por los cuernos, en otro dicho, y pueda yo empezar a acomodar la casa, ver mis hijos, pensar qué voy a hacer, pensar cómo vamos a salir adelante y entonces tenga yo un desahogo que me permita moverme, ¿no? Incluso cuando nosotros éramos jóvenes, pues no necesariamente estaba generalizado el seguro de crédito. Tú te morías, se quedaba la tarjeta de crédito y tus deudos tenían que pagar, ¿no? Ahora eso ya no existe, el crédito hipotecario se liquida, todos los créditos tienen ya un seguro por fallecimiento que ayuda a que esto no genere pues otra pena adicional a la familia, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, a mí la estrategia que más me gustó, que tenía que ver con, claro que esto va a sonar pues muy del lado del negocio, no necesariamente del lado de la persona, pero ¿cómo puedo yo crear un modelo de servicio dependiendo del valor que tiene el portafolio del cliente y cómo puedo diseñar estrategias que acerquen al cliente, pero dependiendo de su valor, ¿no? Entonces, ir rentabilizando las estrategias y el modelo de servicio dependiendo de una categoría que le genere valor al cliente y también generar estrategias pues dependiendo del tipo de negocio en el que estaban enfocados o dependiendo de la etapa de vida en la que estaban enfocados, buscando cómo puedo robustecer su portafolio de productos. Pero fíjate que yo disiento, no creo que esté más apegado hacia lo que viene siendo el tema de la empresa aseguradora, sino del propio usuario, de la propia persona, y te voy a decir por qué. Yo creo que no puedes no ver a la persona cuando finalmente esa parte fundamental, tú dices, oye, yo estoy tratando de acercarte las mejores condiciones para que el futuro para ti sea mejor, ¿no? Y no sé, tomemos por ejemplo esta estrategia que tú estabas planteando, tú dices, bueno, de pronto surge lo que era el hombre clave, ¿no? Sí. Y cuando surge lo del hombre clave, mucha gente decía, ¿y qué es eso? Pues el hombre clave no es otra cosa más que la compra de un seguro que se da por parte de la empresa para el que el CEO, el director general, en caso de fallecimiento, pueda la empresa continuar, ¿no? Exacto. Y alguien podría decir, oye, para seguros, para la aseguradora es importante porque finalmente con esto va a tener una gran oportunidad de invertir en él un tiempo o bueno, va a tener que estar pagando, la prima no, es un pago que se da de manera mensual, puede ser, semestral, trimestral, lo que sea, pero al final del día termina siendo en beneficio de la propia empresa. Sí. Y tú dices, sí, claro, o sea, alguien puede decir, oye, es que si Lulú desaparece, que además esto es normal, es natural, ¿quién va a continuar con la empresa? Necesitamos planear para que esa persona que entre, por lo menos, lleve a buen puerto los proyectos y la empresa como la tenían planeada. Pero si no fuera así y lo tomara alguno de los que están abajo, de los que pueden sucederla, esa persona pueda contar con los elementos necesarios económicos para seguir impulsando los mismos proyectos o para capacitarse o para 1000 cosas que se dan dentro de la propia empresa. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar,
O sea, yo sí creo en el tema de los seguros, o sea, yo sí creo que es una oportunidad. Entiendo perfecto que a veces lo sentimos muy caros el sector empresarial, sobre todo, por ejemplo, el tema de gastos médicos mayores para los colaboradores, sobre todo porque en su momento eran 100% deducibles y ahora no lo son, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces se vuelve una inversión, pero es una inversión que de alguna manera no se logra deducir, ¿no? Entonces, Exacto. ese es algo que, por ejemplo, ha pegado, ¿no? Sí, sí, bueno, obvio, al haber perdido el 100% de deducibilidad en las prestaciones, creo que no fue la decisión más inteligente, porque pues sí, ayudaba y te ayudaba como empresario para tus impuestos, pero tú ayudabas a tus colaboradores con una protección adicional que es bien valorada y que cuando la necesitas es súper, súper útil, ¿no? Cierto. Pero bueno, pues así es. Finalmente, de nuevo, regresando al hombre clave, pues sí, es protección de patrimonio también, ¿no? De nuevo, los seguros son para proteger patrimonio, ya sea patrimonio financiero, patrimonio humano, ¿no? Claro. Pero es patrimonio, es proteger cosas valiosas, ¿no? Y pues bueno, regresando también a nuestros transportistas, lo importante en nuestro sector, en lo que estamos haciendo ahorita es cómo además de tener el seguro y de proteger el patrimonio que vendría siendo el camión, cómo podemos hacer diferencia con la prevención, con la capacitación en la vida que tiene el conductor del camión, ¿no? Y en su calidad, no nada más en la vida, sino en su calidad de vida. No, y además te voy a decir que yo pretendo en el siguiente segmento que platiquemos acerca de Clara y que platiquemos de todo el contexto, porque a mí me parece que son de los temas que van a marcar, ¿no? Son de los temas que finalmente con ellos podríamos entender sí o sí la vida dentro de lo que viene siendo el transporte. Pero bueno, seguimos con Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Gracias, sí. Pues estamos en Sobremesa con Lulú Medina con Gloria del Hierro. Y Glo, fíjate que a mí me gustaría que nos platicaras el tema de Clara, que a mí me impactó, o sea, realmente, y creo que valdría la pena ponerles en el contexto. Realmente es una mujer que ahorita debe tener, ha de andar por los 45 o 50 años, ¿no? De lo que comentó, creo que 50, 52. Fíjate, ya la estaba haciendo más jovencita, Se ve mejor, pero se ve más no, joven, se ve más sí. joven, pero realmente una mujer que de pronto sale de un matrimonio, sale de una relación abusiva, de una relación en donde había violencia intrafamiliar y violencia de género, y ella sale y empieza a trabajar para buscar el pan para llevárselos a sus hijos, pero ella emigra y toma la decisión de llevarse a sus hijos a la casa de sus papás, ¿no? Es así, A la ¿no? casa de su hermana, sí, no A la recuerdo. casa de su hermana. Ajá. Y van, obviamente ella tenía que buscar la manera de que voy a mantener a mis hijos, y ahora sí te dejo a ti que continúes, porque tú creo que ya la viste hasta 2 veces, yo solo una. Sí, bueno, nosotros incluso tuvimos una comida con ella, ¿no? Clara Fragoso es una conductora de camión que, como dices, se casó muy joven, tiene 4 hijos, tenía violencia con el marido, termina dejándolo y termina yéndose, ella vivía en Durango, termina yéndose a Nuevo Laredo con familia, ¿no? Entiendo yo que con su hermana, pero con familia. Y empieza a trabajar en un comedor. Su papá en algún momento tuvo un restaurante cuando ella era chica. Empieza a trabajar en un comedor de un parador de camiones, ¿no? Y le gustaban mucho los camiones. Yo no sé si tú has estado, porque cuando tú te paras junto a un camión de estos y cuando tú ves la dimensión, es impresionante, ¿no? Entonces a ella le gustaban mucho los camiones.
platicaba con algunos de los conductores y uno de estos conductores le ofreció pagarle el curso para capacitación como conductora, ¿no? Y así es como ella empezó esta transición y así es como ella pues termina siendo conductora de camión, ¿no? También lo que le atraía mucho, además de que le gustaban mucho los camiones, es que veía que los conductores, pues obvio, ganaban más de lo que ella podía ganar como mesera en este lugar y tenía 4 hijos, los mantenía ella sola y esto lo vio como la salida posible para que sus hijos tuvieran una mejor vida y bueno, además a ella le gustaba, ¿no? Entonces tomó su curso, empezó manejando un camión, luego ya terminó manejando un full, que ya es camión con remolque, etcétera, ¿no? Y pues tiene, si no mal recuerdo, cerca de 20 años conduciendo camión. Y ella, como llega o como nosotros conocemos su caso, la empresa donde ella una de las empresas donde ella conducía camión es asegurada de nosotros. Ella tiene un siniestro que sale en el documental que vimos. Ella tiene un siniestro que es cuando el camión explota. Ese siniestro lo atendimos nosotros. Nosotros teníamos protegida, bueno, es nuestro cliente, como lo mencioné. Y gracias a este siniestro, a lo que hicimos también nosotros como broker, porque como lo comentaba yo, no nos quedamos nada más lo hemos platicado con prospectos de, oye, pues habla la aseguradora, tú velo, nosotros tenemos un área grande de prevención, nosotros tenemos un área grande de siniestros que a lo que se dedica es precisamente en cuanto tú requieres usar la póliza, no le hablas a la aseguradora, le hablas al despacho y nosotros te acompañamos y digamos que te ayudamos a gestionar todo el proceso, nunca vas solo, ¿no? Entonces, así es como conocimos el caso de Clara y así es como posteriormente cuando se decidió filmar este documental que habla, pues sí, de la vida de los conductores de camiones, pero desde la perspectiva de Clara, ¿no? Y de la difícil vida que tienen, porque lo vimos en el documental, hay cosas fuertísimas, pero quizá el mensaje que yo me quedo de Clara, bueno, quizá me quedo varios, pero uno es que no te puedes quedar en tu zona de confort y si necesitas moverte, hay que moverse. Segundo sería que pues no hay límites cuando te propones hacer las cosas. Y el tercero, que para mí es el más importante en el sector en el que ella está, es que no todos tienen que tomar el mismo camino. Ella ha tomado un camino donde, porque lo vimos en el documental, tienen largas jornadas, tienen mucha presión, tienen muy malos hábitos. Ella ha tomado un camino en el que si está cansada se detiene, hace ejercicio todos los días, no usa ninguna sustancia de ningún tipo, no se mantiene despierta con nada artificial, etcétera, ¿no? Entonces, ella ha tomado una ruta donde puede tener los mismos resultados que cualquier otro conductor, pero con una vida sana, con una alimentación sana, haciendo ejercicio. Tiene un canal donde da tips de qué ejercicios hace, si te duele aquí y acá, qué vitaminas toma, etcétera, ¿no? Entonces, ese quizás para mí el mejor mensaje, porque es prevención de nuevo, ¿no? Es qué hábitos puedo yo tener para llevar una vida así de difícil, pero seguir cuidando mi salud y seguir cuidando mi futuro y pues mi patrimonio personal, ¿no? Entonces, ese quizás para mí el aprendizaje mayor. ¿Qué me llama la atención de Clara? Y esto hay que compartirlo con el auditorio. A mí me parece que el tema de Clara es una mujer que se ha preparado. Cuando pido la oportunidad de hablar en este foro, yo le hacía mención a ella que el nivel de lenguaje que ella tenía era un nivel de lenguaje bastante pulcro, bastante claro. Obviamente el nivel de compañeros era con palabras altisonantes de manera determinante, porque así lo planteaba en este documental. Pero realmente ella tenía un lenguaje bastante preciso en su forma de expresar, ¿no? Y entonces yo comentaba esto y me encuentro, me lo comenté a Gloria y le digo a Glo,
es bastante pulcro, y me dice, sí, ella se la pasa escuchando podcast, leyendo, teniendo audiolibros, teniendo otro tipo de visión. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Pues que a veces nosotros nos atoramos y pensamos que todo es imposible, que es inalcanzable, que no tenemos el tiempo. Te dicen, oye, es que tienes que aprender inglés, y dice la Lulucita Medina, no, qué barbaridad, no tengo tiempo, ¿no? Oye, es que tienes que aprender a hacer cocina, y dices, no, qué barbaridad, no tengo tiempo. O sea, nosotros nos ponemos muchas cosas, y cuando la oyes a ella, una mujer que no traía, creo que traía la preparatoria, sí. no sé si inacabada, pero traía prepa, no sé. Pero al final del día tú dices, una mujer que se ha superado en todo. Una mujer que entendió que no tenía que ir y ella lo dice también, ella no fue jamás a buscar un trabajo para buscar un compañero de vida. O sea, seguramente ha tenido su compañero de vida, y tampoco estamos en ese tema de juzgar ni de meternos, pero la parte interesante es que ella lo menciona, dice, y en una frase de ella decía, muchas personas piensan que ser conductora de tráiler es para buscar a alguien, a buscar un varón, ¿no? Buscar un compañero, y no es así. Es buscar un trabajo, dignificar ese trabajo, que ahora la idea es esa, y traerlo a colación aquí, auditorio, queridos amigos. Gracias en ese sentido por escucharnos y vernos, pero la parte importante, la parte medular es entender que ese trabajo para ella era encontrar un trabajo donde ella se sintiera dignificada, reconocida, aceptada, pero sobre todo que pudiera llevar un pan, porque además también ahí se ve dentro del documental cuando le habla a la hija y le dice que está enferma, y le dice, ve al médico, mañana te deposito, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, es entender que cada posición es importante, pero en el transporte es súper importante el factor humano. Es importantísimo verlos de manera integral, verlos y cobijarlos lo más que podamos, entender que a veces te avientan el tráiler y dices, ya me echó lámina, sí, ¿no? Y que entramos en conflicto porque decimos, no, este es un sonso. Pero no, es una persona que ya está cansada, una persona que está desgastada, ¿no? Y que al final a veces tenemos que aprender a entender, ¿no? Sí. Una vida muy difícil, dura, y además durísima. Y además, sus largas jornadas de trabajo tienen mucho que ver con la falta de conductores de ese tipo de camiones, de trailers, de tractos. ¿Y por qué tienen que ser tan largas las jornadas? ¿Por qué tres meses o 2 meses? Porque hay mucha mercancía que mover y pocos conductores. Esto es ley de oferta y demanda. Hay mucha demanda de transportar cosas, hay poca oferta de conductores. Y entonces, pues, ¿qué hago? Yo soy tu jefe, te exprimo, ¿no? Por eso es importante, y no digo que todas las empresas transportistas sean así, o sea, hay de todo, ¿no? Pero si yo tengo que entregar un bien y solo tengo un conductor, pues voy a mandar a ese, ¿no? Por eso tienen estas largas y deshumanas jornadas, ¿no? Por eso pasó el accidente de Clara, ella lo comentaba en el documental, ¿no? Llegó, tenía que, o sea, no había quien transportara esto y ella se tenía que ir. Y no es que pasó porque ella estaba cansada, pero su jornada fue más larga de lo normal, ¿no? Entonces, sí es importante estar consciente de que se requiere mover mucha mercancía. De nuevo, es casi todo lo que tenemos alrededor llegó en un camión. Son pocos conductores y por eso es importante también dignificarlos. Son seres humanos, sí se capacitan, sí aprenden, se quieren superar, tienen una familia, lo están haciendo por su familia, tienen vidas muy solas, y pues yo creo que hay que echarse un poquito para atrás para tratar de entender esto, ¿no? Este entorno y cómo, como lo platicábamos hace rato, cada quien dentro de su trinchera puede aportar para hacer una mejora en este sector, ¿no?
este segmento. Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Gracias, Glo. La verdad es que yo sí quería traer a colación esto y mil gracias por hacérnoslo saber y sobre todo sensibilizar. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Gloria del Hierro. Prácticamente estamos entrando al último sector, al último segmento. Te voy a hacer una pregunta que yo me quedé pensando y yo decía, ¿por qué las aseguradoras, sobre todo aseguradoras que trabajan con el tema precisamente del transporte y del transporte pesado, por qué no hacer o promover una escuela de conductores? O sea, creo que alguien lo tiene que hacer, ¿no? A lo mejor las grandes empresas lo podrían hacer o lo deberían de hacer. Ellos promueven mucho el tema de capacitación. Y yo te lo digo porque yo digo, para el sector en el cual tú trabajas, sería un hitazo, ¿no? Pienso yo que sí existe, pero no del lado de las aseguradoras, sino el Instituto Mexicano del Transporte tiene, y las asociaciones relacionadas a la seguridad vial, la NTP, tienen cursos, tienen escuelas para esto, ¿no? Pero si regresamos a lo que acabo de mencionar en el segmento anterior, donde carecemos como país de suficientes conductores, pues en qué momento los puedo yo meter a una escuela para que aprendan como tienen que aprender o para que refresquen conocimientos si tengo que estar moviendo mercancía, ¿no? No, pero a lo mejor yo lo estoy pensando desde jóvenes, o sea, formación. Una formación, o sea, yo iría por una formación si hay oportunidad que finalmente puede promoverlo y que puede tener, o sea, una demanda interesante porque finalmente existen muchos jóvenes a los cuales hay que invitarlos a que trabajen. Y una buena manera es ofertar el tema de te formo para esto, ¿no? O sea, ya entendí. Cuando ves ese origen, tú dices, ¿y por qué no? Sobre todo pensando, o sea, ustedes me decían que existen 3 patas. Tenemos 3 pilares de Yo le decía patas, perdónenme. No te preocupes. Es finalmente lo mismo, pero sí tenemos un modelo de 3 pilares que trabaja con prevención, con siniestros y con depuración de reservas, que esto es muy técnico y que ¿Qué es depuración de reservas? Lo que buscamos es cuando una empresa tiene un siniestro, normalmente se evalúa el siniestro en su totalidad y entonces la empresa estima, oye, pues esto va a costar 5 millones de pesos, pensemos, ¿no? Y ya una vez que se paga el siniestro costó 3 y lo que buscamos es que de la manera más pronta posible reflejen los 3 en el resultado de la empresa que tuvo el siniestro para que cuando evaluemos al final del año el resultado técnico no parezca que tuviste 5 en lugar de 3 y entonces la prima la calculen con la realidad y no inflado, no con el estimado, ¿no? Eso es la depuración de reservas. Es muy técnico, pero bueno, finalmente es muy interesante. Es parte de lo que hacemos, ¿no? Buscamos que cuando se revise el resultado de tu negocio, se revise con las cifras reales para que se te cobre lo justo y no se te cobre sobre algo que se estimó que no se gastó, ¿no? Esas son nuestros 3 pilares. Regresando a lo de la escuela, creo que es parte de toda esta dignificación de la profesión, ¿no? Estamos trabajando en algunos proyectos y uno tiene que ver con algo relacionado con los conductores, que digo, no puedo platicar ahorita de esto, pero sí parte de nuestra misión no es nada más proveer un servicio, sino cómo podemos trascender cambiando la vida de las personas que conducen camiones, ¿no? Entonces sí estamos trabajando en buscar cómo hacerlo y creo que no hemos pensado en una escuela como tal, pero conforme vayamos trabajando en dignificar la profesión, pues ya no es lo mismo que yo te diga, oye, Arturo, vente a trabajar conmigo a manejar un tráiler con la fama que tiene hoy,
a que yo te prepare, yo te enseñe, incluso subirte a un tráiler. Nosotros vamos a un lugar, nos subimos a una cabina de tráiler y lo manejamos, ¿no? Yo ya me subí a uno, a mí me tocó uno muy, muy padre porque era un tráiler nuevecito, ¿no? Pero cuando tú te subes y ves la perspectiva que tiene el conductor, tu vida cambia, porque la realidad es que tú vas manejando un edificio. O sea, tú vas como en un tercer piso manejando y no es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que me llevo como aprendizaje y como tenerlo en nuestra lista, cómo podríamos empezar a crear pues una oportunidad de educación con jóvenes, pero tiene que ver con dignificar la profesión y tiene que ver con cómo como sociedad e innovación en ese pedacito empezamos a generar un cambio para que esta profesión sea vista con los ojos con los que Clara nos la presentó. Fíjate, ¿no? Que yo no creo que, o sea, creo que mucho de nuestro auditorio y de nuestra sociedad en general no sepan, no dimensionen todo lo que hay detrás de un conductor, ni a los temas de salud mental y personal que se enfrentan, ¿eh? O sea, yo me acabo de dar cuenta que yo no sabía nada de los conductores. O sea, yo así como que dije, o sea, ¿no? Porque además, o sea, cuando tú dices, pues sí, tienen una serie de temas a los cuales hay que atender, que es salud pública, sí, y que obviamente no los tenemos en el radar, ¿no? Y lo único que decimos es, ay, otra vez un tráiler chocó, ¿no? Sí. Ay, un tráiler se llevó la caseta. Ay, hubo un accidente en la carretera y fue terrible porque estuvo involucrado un tráiler. Sí, pero cuando tú empiezas a dimensionar todo el problema, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que no sabemos realmente la ciudadanía, no tenemos ni siquiera la conciencia. Entonces, yo no creo, o sea, cuando tú hablas acerca de, oye, es que sí hay que dignificar la profesión, sí hay que las aseguradoras se tienen que hacer responsables de lo que se deben de hacer responsables y el empresario se tiene que hacer responsable de lo que se tiene que hacer responsable, sí, pero aquí hay un tema de salud pública, aquí hay un tema de atención, de atención legal, aquí hay un tema tenemos que trabajar de manera integral, sin lugar a dudas. Pero cuando yo te hablo acerca de una escuela, yo te aseguro que los jóvenes ni siquiera tienen por su mente. Radar no existe. No existe. O sea, no existe. Primero, el tema de buscar una oportunidad ahí. Y creo que no, o sea, y creo que sería muy interesante. Pero estamos prácticamente cerrando. A mí me gustaría que platicáramos acerca de Gloria del Hierro, porque ya se nos fue el tiempo en platicar en 20,000 cosas. Muy interesantes, por cierto. Gracias. ¿Hacia dónde, cuáles son sus expectativas? ¿Hacia dónde va Gloria del Hierro? ¿Qué espera, qué busca, qué quiere, no? Y te lo digo porque para empezar tienes la verdad elegiste una profesión compleja, de verdad de ser actuario tampoco es fácil, ¿no? O sea, yo creo que ser actuario, la verdad es que es una carrera que es muy interesante cuando alguien empieza a dimensionarlo, la verdad es que es una carrera sumamente interesante. A mí siempre me gustaron las estadísticas, siempre tuve muy buenas calificaciones, pero nuestras estadísticas eran paramétricas, ¿no? Y muy pocas no paramétricas o ninguna, pero realmente siempre la estadística fue parte interesante de mí. Pero la verdad es que hay mucho más que hacer, hay mucho más que ver. ¿Y qué va? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Yo como persona... Sí, claro, también pienso. Sería interesante pensar en uno, ¿no? A veces. Pues mira, a mí lo que más o sea, lo que quiero yo digo, yo ya no es que me sienta vieja ni mucho menos, ¿no? Pero yo tengo 57, ya pues en algunos años sí pretendo jubilarme, ¿no? Pero lo que yo quisiera hacer de aquí a que eso pase es cómo puedes desarrollar nuevas generaciones, cómo puedes ayudar, lo platicaba, lo escuché en otra de tus entrevistas sobre los niños y la interacción con los teléfonos y tal, muchas cosas han cambiado, ¿no?
ya cuando entra alguien nuevo a una oficina, como que ya es así de, mira, a ti te toca hacer esto y nadie enseña, nadie da hábitos. Entonces, ¿cómo puedes transmitir este tipo de conocimientos y cómo puedes ayudar a las nuevas generaciones con lo que sabes? Eso es lo que yo quisiera dejar en mi vida profesional. Y en mi vida personal, pues yo tengo un hijo que está estudiando fuera, Diego, ¿no? Diego, tarde o temprano él terminará su carrera, espero en Dios que sea este 20 de diciembre como ya prometió, y entonces pues seguramente pues mi vida futura será donde él esté. Él no vive acá en México y no pretende, pienso yo, regresar, y entonces lo más probable es que yo termine yéndome a donde esté y pues bueno, algo seguiré haciendo con mi vida. A mí me gusta ayudar, a mí me gusta enseñar y también me gusta aprender de la gente. Me gusta la gente. Entonces, pues cualquier cosa relacionada. Pues Gloria, fue un placer tenerte aquí. La verdad es que lo disfruté mucho. Gracias por estar y te deseo el mayor de los éxitos. La verdad es que me encanta y te lo digo, me encanta que tengas esa visión, me encanta lo que están haciendo y gracias por haberme dado una oportunidad de aprender y de vivir de cerca temas que ni siquiera tenía yo en el radar. Mil gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.